Era un jueves por la tarde cuando recibí aquella llamada. El sol de Madrid entraba por mi ventana mientras yo revisaba unos documentos para el trabajo del día siguiente. Mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal, mostrando un número desconocido. Normalmente no contestaba a números que no reconocía, pero algo me impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla. «¿Señorita Elena Ramírez?», preguntó una voz formal al otro lado. «Sí, soy yo», respondí, apoyando el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras ordenaba los papeles. «Le llamo del Departamento de Fraudes del Banco Hispania. Mi nombre es Lucía Mendoza. ¿Tiene unos minutos?». Me quedé quieta. «¿Departamento de Fraudes?». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me sentaba lentamente. «Claro», contesté, notando cómo mi voz sonaba más aguda de lo normal. «Necesitamos verificar si usted ha solicitado recientemente un préstamo por valor de 680.000 euros». El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. ¿680.000 euros? Debía ser una broma. «Tiene que haber un error», dije con una risa nerviosa. Yo nunca he pedido semejante cantidad. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que no era ninguna equivocación. «Señorita Ramírez, según nuestros registros, usted firmó la documentación hace 3 meses. El dinero fue transferido a una cuenta en Barcelona y desde entonces no se ha realizado ningún pago de las cuotas acordadas». Me levanté de golpe, tirando los papeles al suelo. Mi gato Simón, que dormía en el sofá, saltó asustado. «Es imposible», insistí mientras caminaba en círculos por mi pequeño salón. «Yo vivo en un piso alquilado. Trabajo como diseñadora gráfica freelance. Nadie me daría un préstamo así. Y desde luego, yo nunca lo pediría». Lucía suspiró al otro lado. «Señorita, tenemos su documentación, su firma, su DNI. Todo parece en orden». «Pues no lo está», exclamé, sintiendo cómo la angustia se transformaba en pánico. «Alguien ha usado mi identidad. Es obvio». Entiendo su preocupación. Le enviaré los documentos para que pueda revisarlos. Mientras tanto, iniciaremos una investigación interna. Pero debe saber que, hasta que se demuestre lo contrario, este préstamo está a su nombre. Cuando colgué, me dejé caer en el sofá, con las manos temblorosas. ¿Quién podría haber hecho algo así? Revisé mentalmente las personas que tenían acceso a mis documentos, a mi información personal. La lista era corta, muy corta. El correo llegó 5 minutos después. Abrí los archivos adjuntos y allí estaba mi nombre, mi dirección, mi número de DNI y una firma que se parecía a la mía, pero con sutiles diferencias que solo yo podría notar. Alguien había practicado mi firma lo suficiente para engañar a un banco entero. Seguí revisando la documentación. El préstamo se había solicitado para inversión inmobiliaria en la costa catalana, pero lo que me dejó helada fue ver el domicilio fiscal de la supuesta empresa beneficiaria. Calle Marina 157, Barcelona. Esa dirección la conocía perfectamente. Era el nuevo restaurante de mi hermana Pilar. Pilar, 2 años menor que yo, siempre había sido la favorita de la familia, la emprendedora, la arriesgada, la que siempre conseguía lo que quería. Desde pequeñas, había existido una competencia silenciosa entre nosotras. Mientras yo seguía el camino seguro, estudiando diseño y trabajando por mi cuenta, Pilar saltaba de proyecto en proyecto, siempre con grandes ideas y escasos resultados. Hacía 6 meses me había hablado de su nuevo sueño, un restaurante de alta cocina frente al mar en Barcelona. Recuerdo haberle dicho que era una locura, que los restaurantes quebraban constantemente, que necesitarían mucho capital. Ella se había reído, asegurando que tenía inversores interesados. Nunca imaginé que yo sería la inversora sin saberlo. Busqué en Instagram el nombre del restaurante, Mar y Cielo, y ahí estaba. Fotos elegantes de un local recién inaugurado, platos sofisticados, decoración minimalista y cara, y en todas las imágenes, Pilar sonreía orgullosa, como dueña de un imperio construido desde cero. Las publicaciones tenían apenas 2 meses, justo el tiempo que llevaba desembolsado el préstamo. Sentí náuseas. No podía ser casualidad. Recordé cuando, durante la Navidad pasada, Pilar se había quedado en mi piso mientras yo visitaba a una amiga enferma en Valencia. Tenía acceso a todo: mi ordenador, mis documentos, incluso a la llave de mi buzón donde recibo el correo. Tiempo suficiente para recopilar todo lo necesario. Me serví una copa de vino con manos temblorosas.
No podía ser tan ingenua. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables antes de acusar a mi propia hermana de algo tan grave. Pero mientras veía desfilar las imágenes de su exitoso restaurante, algo dentro de mí ya sabía la verdad. Esa noche no dormí. Permanecí sentada junto a la ventana, viendo cómo Madrid se iluminaba y luego se apagaba lentamente. Pensé en llamar a mis padres, pero descarté la idea. Ellos siempre defendían a Pilar, siempre encontraban justificaciones para sus actos. Es que Elena es más fuerte, puede soportar más, decían cuando éramos pequeñas, y ella se salía con la suya. Al amanecer, tomé una decisión. No sería la víctima silenciosa esta vez. Si Pilar había cruzado esta línea, tendría que enfrentar las consecuencias. Reservé un billete de AVE a Barcelona para el día siguiente. La confrontaría en su propio terreno. Vería su cara cuando le mostrara los papeles del préstamo. Pero antes, necesitaba recopilar más información. Llamé a mi amiga Claudia, que trabajaba en una notaría. Le expliqué la situación sin mencionar mis sospechas sobre Pilar. «Necesito saber dónde se firmó este documento, quién lo autorizó», le dije. «Dame el número de protocolo que aparece en los papeles», respondió ella. «Veré qué puedo averiguar». Mientras esperaba su llamada, repasé mentalmente los últimos años con mi hermana. Las pequeñas mentiras, los favores nunca devueltos, las promesas incumplidas. Siempre la había perdonado, siempre había mirado hacia otro lado. Pero esto era diferente. Esto podría arruinar mi vida entera. El AVE a Barcelona avanzaba a toda velocidad mientras yo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos del préstamo impresos y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Claudia me había llamado la noche anterior con la información que necesitaba. «Elena, el préstamo se firmó en una notaría de la calle Diagonal. La persona que firmó presentó tu DNI original y una autorización tuya para gestionar el préstamo». «Yo nunca autoricé nada», exclamé. «Lo sé, por eso creo que también falsificaron esa autorización. He conseguido el nombre del notario, José Luis Armenteros. Si quieres, puedo llamarle». «No, iré yo misma a verle», le respondí. «Necesito ver todos los documentos originales». Ahora, mientras el tren se acercaba a Barcelona, revisaba mi plan. Primero iría a la notaría, luego pasaría por el banco que había concedido el préstamo y finalmente visitaría el restaurante de Pilar. Mi móvil vibró con un mensaje de ella. «¿Es cierto que vienes a Barcelona? ¡Qué sorpresa! Tienes que venir a cenar al restaurante, invita a la casa. Estoy deseando enseñártelo». No respondí. No confiaba en mí misma para mantener la farsa. Prefería el factor sorpresa. La notaría estaba en un edificio modernista de l'Eixample. El notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura gruesa, me recibió en su despacho después de que insistiera mucho a su secretaria. «Señorita Ramírez, entiendo su preocupación, pero todo parece estar en orden», dijo mientras revisaba los documentos originales. «Su hermana presentó una autorización firmada por usted, donde la facultaba para gestionar este préstamo para el negocio familiar». «¿Mi hermana?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, Pilar Ramírez. Comentó que usted estaba en el extranjero por trabajo y no podía estar presente. La documentación parecía correcta. Su DNI original. ¿Tienen cámaras de seguridad aquí?», interrumpí. El notario pareció sorprendido. «Por supuesto, por motivos de seguridad. Necesito ver las grabaciones del día que se firmó este documento», dije con firmeza. «Le aseguro que yo no firmé esa autorización, ni estaba en el extranjero. Alguien ha suplantado mi identidad». Después de muchas explicaciones y una llamada a mi abogada amiga en Madrid, quien le explicó la gravedad de la situación, el notario accedió a mostrarme las grabaciones. Y ahí estaba Pilar, elegantemente vestida con un traje azul marino, sonriendo al notario mientras firmaba los documentos con una confianza absoluta. Sentí que me faltaba el aire. Era una cosa sospechar, y otra muy distinta confirmarlo. «¿Puedo tener una copia de esta grabación?», pregunté con un hilo de voz. El notario dudó, pero finalmente accedió después de que firmara un documento de confidencialidad. «Esto es evidencia de un posible delito», me advirtió. «Debería presentar una denuncia formal». «Lo haré», respondí, guardando el pendrive con la grabación. «Pero antes, necesito más pruebas».
Mi siguiente parada fue la sucursal del banco. Allí, el director me recibió con evidente nerviosismo cuando le expliqué la situación. Señorita Ramírez, esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, estaríamos ante un caso de estafa y falsificación documental. Es cierto, afirmé, y quiero saber exactamente a dónde fue transferido ese dinero. Después de muchas comprobaciones de mi identidad y llamadas internas, el director me mostró los movimientos. El dinero había sido transferido inicialmente a una cuenta a mi nombre, que yo nunca había abierto, y luego repartido en diferentes pagos. Constructoras, proveedores de equipamiento de cocina, diseñadores de interiores, todos relacionados con la apertura del restaurante. Necesito copias de todas estas transacciones, dije. El director asintió, imprimiendo los documentos mientras me explicaba que el banco iniciaría su propia investigación. Con todas las pruebas en mi poder, me dirigí al último lugar de mi lista, Mar y Cielo. El restaurante estaba situado frente a la playa de la Barceloneta, en un local de esquina con grandes ventanales que dejaban ver un interior elegante y minimalista. A pesar de ser media tarde, había varios clientes disfrutando de cócteles y tapas sofisticadas. Respiré hondo antes de entrar. Una camarera me sonrió. Bienvenida a Mar y Cielo. ¿Tiene reserva? No, busco a Pilar Ramírez. ¿De parte de quién? De su hermana. La chica asintió y desapareció por una puerta lateral. Minutos después, Pilar apareció con una sonrisa radiante que se congeló al verme. Llevaba el pelo recogido en un moño elegante y un vestido negro que parecía carísimo. «Elena, qué sorpresa», exclamó, acercándose para besarme. Me aparté instintivamente. «¿Por qué no me avisaste? Habría reservado la mejor mesa. Prefiero hablar en privado», dije con una calma que no sentía. Su sonrisa vaciló un instante. «Claro, pasa a mi despacho». Me condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del local. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Pilar cortando la cinta inaugural, Pilar con el alcalde de Barcelona, Pilar en la portada de una revista local de gastronomía. ¿Te gusta? Ha quedado precioso, ¿verdad?, dijo con orgullo. Todavía estamos en los primeros meses, pero ya tenemos reservas para 3 semanas. La crítica del Diario de Barcelona nos dio 4 estrellas y... ¿Cómo lo pagaste?, interrumpí. Su sonrisa se tensó. Ya te lo dije, tenía inversores interesados, personas que confiaron en mi proyecto. Abrí lentamente mi carpeta y saqué los documentos del préstamo, colocándolos sobre su escritorio. ¿Te refieres a mí? Porque según esto, yo soy tu única inversora. 680.000 euros a mi nombre. El color abandonó su rostro. Durante un segundo, pareció que iba a negarlo, pero entonces sus hombros se hundieron ligeramente. Elena, puedo explicarlo. Iba a decírtelo, pero necesitaba tiempo para que el restaurante empezara a funcionar bien. Pensaba devolverte hasta el último céntimo, con intereses. ¿Devolvérmelo? Ni siquiera me lo pediste. Falsificaste mi firma, usaste mi identidad, cometiste un fraude. Pilar se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Las aparté como si quemaran. Nadie me daba un préstamo, Elena. Lo intenté todo. Tenía el local, tenía los proveedores, tenía al chef perfecto, pero ningún banco confiaba en mí por mis fracasos anteriores. Sabía que tú tenías un historial crediticio impecable. Solo necesitaba tu nombre. ¿Mi nombre? ¿Y si algo salía mal? ¿Pensaste en eso? ¿Pensaste en que podrías arruinar mi vida? No iba a salir mal. Insistió con esa confianza que siempre la había caracterizado. Mira el éxito que estamos teniendo. En un año habré generado suficientes beneficios para devolver el préstamo. Nadie tenía que enterarse. Saqué el pendrive con la grabación de la notaría. Tengo pruebas, Pilar. Te grabaron firmando documentos con mi nombre. El banco ya ha iniciado una investigación por fraude. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No lo harías. Somos hermanas. Lo que tú has hecho no es de hermanas, respondí. Me has traicionado de la peor manera posible. Si me denuncias lo perderé todo, suplicó. Este restaurante es mi sueño, Elena. Por fin tengo algo que funciona, algo que es mío. No es tuyo, dije con frialdad. Es mío. Cada mesa, cada plato, cada servilleta de este lugar ha sido pagado con un préstamo a mi nombre. Pilar se derrumbó en su silla, lágrimas corriendo por sus mejillas.
Por un momento, volví a ver a la niña pequeña que lloraba cuando no conseguía lo que quería, la niña a la que siempre acababa perdonando. «Te daré una opción», dije finalmente. «Mañana iremos juntas a la policía. Confesarás lo que has hecho. Buscaremos la forma de que el préstamo pase oficialmente a tu nombre, con todas las garantías para mí. Y si no acepto...». Recogí los documentos lentamente, guardándolos en mi carpeta. «Entonces presentaré una denuncia por estafa, falsificación y suplantación de identidad, y perderás mucho más que el restaurante». Mientras salía de aquel lujoso local, sentía una mezcla de dolor y determinación. Ya no era la hermana mayor que siempre cedía, la que siempre protegía a Pilar de las consecuencias. Esta vez, ella tendría que afrontar la realidad de sus actos. Esa noche no regresé a Madrid. Me hospedé en un pequeño hotel cerca de la Rambla, intentando poner en orden mis pensamientos. Pilar me había llamado 7 veces, pero no contesté ninguna. Necesitaba espacio, necesitaba pensar con claridad sin que sus lágrimas o sus promesas me nublaran el juicio. Sobre la cama del hotel extendí todos los documentos: el contrato del préstamo, los extractos bancarios, la autorización falsificada. Incluso imprimí capturas de pantalla de las redes sociales del restaurante donde Pilar presumía de su éxito. Todo formaba un mosaico de mentiras perfectamente orquestadas. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi madre. «Elena, ¿qué está pasando? Pilar nos ha llamado llorando. Dice que quieres denunciarla, que quieres arruinar su restaurante». «¿Es cierto?». Respiré hondo. Por supuesto que Pilar ya había corrido a buscar la protección familiar, como siempre. «Mamá, Pilar ha pedido un préstamo de 680.000 euros a mi nombre, falsificando mi firma. No me consultó, no me pidió permiso. Simplemente lo hizo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Debe haber un malentendido», dijo finalmente mi madre. «Tu hermana nunca haría algo así. Tengo pruebas, mamá. Grabaciones de cámaras de seguridad, documentos firmados, todo. Pero seguro que tenía intención de devolvértelo. Ya sabes cómo es Pilar. A veces actúa impulsivamente, pero tiene buen corazón». Cerré los ojos, intentando controlar mi frustración. Siempre era igual, siempre justificándola. ¿Te parece impulso planificar durante meses cómo robar la identidad de tu hermana? ¿Te parece de buen corazón poner en riesgo mi futuro económico sin consultarme? Elena, por favor. Es tu hermana pequeña. Siempre has sido la sensata, la fuerte. Ella te necesita ahora. Y yo la necesitaba a ella, mamá. Necesitaba que fuera honesta, que me respetara lo suficiente para pedirme ayuda en lugar de robarme la identidad. La conversación terminó como tantas otras, con mi madre pidiéndome que fuera comprensiva, que perdonara, que entendiera a Pilar, como si yo fuera la culpable por descubrir el fraude. Me acosté mirando al techo del hotel, recordando nuestra infancia en Valladolid. Las 2 hermanas Ramírez, tan diferentes desde el principio. Yo, estudiosa y responsable. Ella, carismática y soñadora. Nuestros padres siempre habían favorecido su espontaneidad, su aparente fragilidad. «Cuida de tu hermana», me decían cuando salíamos juntas. «Tú eres la mayor, tienes que entenderla». Y yo lo había hecho. Había entendido cuando me rompió mi juguete favorito, cuando se llevó mi ropa sin permiso, cuando convenció a mis padres para usar mis ahorros universitarios para su primer negocio fallido de organización de eventos. Siempre entendiendo, siempre perdonando. Pero esto era diferente. Esto no era un capricho infantil, ni un error de juventud. Era un delito premeditado que podía arruinar mi vida. A la mañana siguiente, me despertó un mensaje de Pilar. «Te espero en el restaurante a las 10. Por favor, ven sola. Encontraremos una solución juntas». Dudé. Parte de mí quería ir directamente a la policía, presentar la denuncia y dejar que la justicia siguiera su curso. Pero otra parte, quizás la hermana mayor que siempre había sido, quería darle una última oportunidad. Llegué al restaurante puntual. Estaba cerrado al público, con un cartel de «cerrado por evento privado» en la puerta. Pilar me abrió ella misma, con aspecto de no haber dormido. Su maquillaje perfecto no lograba disimular las ojeras ni la tensión en su rostro. «Gracias por venir», dijo, conduciéndome al interior. El restaurante parecía diferente sin clientes, más grande, más frío. Para mi sorpresa, no estábamos solas.
En una mesa al fondo estaba sentado un hombre de mediana edad, con traje y maletín. Junto a él, nuestros padres. «¿Qué es esto?», pregunté, deteniéndome en seco. «Elena, por favor», intervino mi padre levantándose. «Hemos venido a solucionar esto en familia». «¿En familia?», repetí incrédula. «¿Cómo se soluciona en familia un delito de esta magnitud?». El hombre del traje se presentó como Alberto Mendoza, abogado de la familia desde hacía años. «Señorita Ramírez, entiendo su enfado, pero creo que hay una solución que puede satisfacer a todas las partes, sin necesidad de procesos judiciales que solo traerían dolor y publicidad negativa a su familia». Me senté, cruzando los brazos. «Le escucho». «Hemos preparado un documento de reconocimiento de deuda. Su hermana admite haber usado su identidad sin permiso y se compromete a asumir íntegramente el préstamo. Transferirá la titularidad del restaurante a una sociedad limitada, donde usted tendrá el 50% de las acciones como garantía hasta que el préstamo esté completamente pagado. ¿Y el fraude? ¿La falsificación documental? Eso quedaría como un asunto interno entre ustedes, sin intervención judicial». Miré a Pilar, que me observaba con ojos suplicantes. Luego a mis padres, cuyas expresiones oscilaban entre la preocupación y la esperanza. ¿Y si el restaurante fracasa? ¿Si no puede pagar el préstamo? En ese caso, intervino mi padre, nosotros responderíamos con nuestros ahorros y con la Casa de Valladolid como aval. Me quedé sin palabras. Estaban dispuestos a arriesgar su jubilación, su hogar, todo por proteger a Pilar. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué estáis dispuestos a arriesgarlo todo por ella, cuando ha cometido un delito grave?». Mi madre tomó mi mano. «Porque somos familia, Elena. La familia se protege, se perdona». «¿Y quién me protege a mí?», repliqué, retirando mi mano. «¿Quién me protegió cuando Pilar decidió usar mi identidad para su beneficio? ¿Dónde estaba entonces esa protección familiar?». El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades nunca dichas. Por primera vez, vi duda en los ojos de mis padres, como si finalmente entendieran mi posición. Pilar se acercó, arrodillándose junto a mi silla. «Lo siento, Elena. De verdad lo siento. Sé que lo que hice es imperdonable. No te estoy pidiendo que lo olvides, solo que me des la oportunidad de arreglarlo. Te devolveré hasta el último céntimo. Trabajaré día y noche si es necesario». La miré a los ojos, buscando la sinceridad que tantas veces había fingido. Esta vez parecía genuina, pero ya no podía confiar solo en su palabra. «No basta con promesas, Pilar. Necesito garantías reales». El abogado intervino de nuevo, explicando los detalles técnicos del acuerdo. La transferencia de la titularidad del préstamo, la constitución de la sociedad, las garantías bancarias, el seguro adicional que mis padres contratarían. Todo parecía bien atado, diseñado para protegerme ante cualquier eventualidad. «Necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente. «Y quiero que mi propia abogada revise estos documentos». «Por supuesto», asintió el abogado, entregándome una copia del acuerdo. Salí del restaurante con la cabeza dando vueltas. Una parte de mí seguía queriendo justicia, ver a Pilar enfrentar las consecuencias legales de sus actos, pero otra parte consideraba la alternativa. Años de procesos judiciales, el restaurante cerrado, mis padres destrozados, el nombre familiar manchado públicamente. Caminé por la playa de la Barceloneta, observando el mar, sintiendo la brisa en mi rostro. Llamé a Claudia, mi amiga abogada, y le expliqué la situación. «Legalmente el acuerdo parece sólido», me dijo después de escuchar los detalles. «Te protege financieramente, pero la cuestión es, ¿podrás vivir con ello? ¿Podrás mirar a tu hermana a la cara en las reuniones familiares sabiendo lo que hizo y que no hubo consecuencias reales?» Era la pregunta del millón. ¿Podría seguir adelante, aceptar el acuerdo y continuar como si nada hubiera pasado? ¿O necesitaba una ruptura clara, una justicia que quizás destrozaría a mi familia, pero me daría la validación que siempre había buscado? Regresé al hotel y extendí de nuevo todos los documentos sobre la cama, las pruebas del fraude, el acuerdo propuesto, todo, y tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. Después de una noche sin apenas dormir, regresé al restaurante de Pilar a la mañana siguiente. Había tomado mi decisión. Esta vez no había abogados ni padres presentes, solo mi hermana esperándome nerviosamente en la entrada. «Buenos días», dije.
con una calma que no sentía realmente. «¿Has venido?», respondió Pilar, con un alivio apenas disimulado. «Pasa, por favor». El restaurante estaba siendo preparado para el servicio de mediodía. Los camareros colocaban cubiertos, el personal de cocina probaba salsas, y el sumiller organizaba botellas. Era un mundo perfectamente orquestado, el sueño de Pilar hecho realidad. Con mi dinero. He estado revisando el acuerdo. Comencé una vez estuvimos sentadas en una mesa apartada. Mi abogada dice que legalmente me protege. Pilar sonrió aliviada. ¿Eso significa que lo firmarás? Te prometo que no te arrepentirás. El restaurante ya está generando beneficios, y en cuanto recupere la inversión inicial, levanté una mano para detener su entusiasmo. Antes de decidir nada, necesito que entiendas algo, Pilar. Esto no es solo sobre dinero. Su sonrisa flaqueó. ¿A qué te refieres? A que durante toda nuestra vida has tomado lo que has querido sin consecuencias. Siempre has contado con que yo, o nuestros padres, arreglaríamos tus desastres. Esta vez cruzaste una línea que jamás pensé que cruzarías. Lo sé, y lo siento muchísimo, dijo, con ojos brillantes de lágrimas. Fue un error terrible. No fue un error, repliqué con firmeza. Un error es equivocarse al marcar un número de teléfono. Lo que tú hiciste fue estudiar mis documentos, practicar mi firma, planificar durante meses cómo usar mi identidad. Eso no es un error, es una traición deliberada. Pilar bajó la mirada. Por primera vez, parecía realmente avergonzada, sin intentar manipular la situación a su favor. Acepto el acuerdo legal, dije finalmente, sacando los documentos de mi bolso, pero con condiciones adicionales que no están escritas ahí. Ella levantó la vista, confundida. ¿Qué condiciones? Primera, no volveré a prestarte dinero, ni a avalarte, ni a rescatarte económicamente jamás. Este restaurante es tu última oportunidad. Si fracasa, afrontarás las consecuencias como cualquier otro empresario. Asintió lentamente. Segunda, a partir de ahora, nuestra relación será estrictamente profesional en lo que respecta al restaurante. Seré tu socia silenciosa, recibiré informes mensuales de contabilidad y tendré derecho a revisar las cuentas cuando lo considere necesario. ¿Y como hermanas?, preguntó con voz temblorosa. Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta. Era la pregunta que más me había costado responder durante mi noche de insomnio. Necesito tiempo, Pilar. Has roto mi confianza de una manera que nunca imaginé. No sé si algún día podré volver a verte como antes. Una lágrima resbaló por su mejilla. Esta vez, no parecía parte de su habitual repertorio de manipulación emocional. Parecía genuinamente afectada. Lo entiendo, dijo en voz baja. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, aunque me lleve años. Firmamos los documentos allí mismo. El préstamo pasaría oficialmente a nombre de Pilar, con todas las garantías para mí. El restaurante sería propiedad de nuestra nueva sociedad limitada, con yo como socia mayoritaria hasta que el préstamo estuviera completamente pagado. Mientras guardaba mi copia, miré alrededor. El lugar era realmente hermoso, con sus grandes ventanales frente al mar, la decoración elegante pero acogedora, la cocina abierta donde los chefs trabajaban como en una coreografía perfecta. ¿Te importa si echo un vistazo?, pregunté. Pilar pareció sorprendida. Por supuesto que no. Es tanto tuyo como mío ahora. Recorrimos el restaurante juntas. Pilar me explicaba cada detalle con el entusiasmo de una niña mostrando su juguete favorito. La bodega climatizada con vinos de pequeños productores catalanes, la parrilla especial traída de Argentina, las mesas hechas por artesanos locales. A pesar de todo, no pude evitar admirar su visión y su capacidad para materializarla. En la cocina, el chef principal nos saludó con respeto. Señorita Ramírez, su hermana nos ha contado que ahora usted también forma parte de Mar y Cielo. Es un placer conocerla. El placer es mío, respondí, observando cómo preparaban elaborados platos. ¿Puedo preguntar cuál es la especialidad de la casa? El chef sonrió, orgulloso. Nuestro arroz meloso con bogavante y almejas. La señorita Pilar insistió en que usáramos la receta tradicional de su abuela, con un toque moderno. Miré a Pilar sorprendida. Nuestra abuela Carmela, que había vivido toda su vida en un pequeño pueblo de Valencia, nos había enseñado a ambas a preparar ese arroz cuando éramos niñas. Recuerdo cómo insistía en que el secreto estaba en el caldo,
que debía prepararse con las cabezas de las gambas tostadas lentamente. ¿Usas el truco del caldo?, pregunté a Pilar. Ella sonrió, con un brillo nostálgico en los ojos. Claro, nadie hace un fumet como lo hacía la abuela. Incluso compro las gambas en la lonja cada mañana, como ella nos enseñó. Por un momento, sentí una conexión con mi hermana que creía perdida. A pesar de todas nuestras diferencias, compartíamos esos recuerdos, esa herencia familiar que ahora Pilar honraba en su restaurante. ¿Te quedas a comer?, preguntó tentativa. El chef estaría encantado de prepararte una muestra de nuestra carta. Dudé. Una parte de mí quería mantener las distancias, establecer esa relación puramente profesional que había mencionado. Pero otra parte, quizás la niña que había crecido compartiendo sueños y secretos con su hermana pequeña, sentía curiosidad. De acuerdo, concedí finalmente. Pero tengo que regresar a Madrid esta tarde. Me sentaron en la mejor mesa, junto a la ventana con vistas al Mediterráneo. El servicio fue impecable. Cada plato que llegaba era una obra de arte. Pequeñas croquetas de jamón ibérico con trufa, pulpo a la brasa con puré de patata violeta y, finalmente, el famoso arroz con bogavante. Al probarlo, cerré los ojos involuntariamente. El sabor me transportó directamente a la cocina de mi abuela, a aquellos veranos en Valencia cuando Pilar y yo éramos inseparables, cuando la vida era simple y la traición impensable. ¿Qué te parece?, preguntó Pilar, sentándose frente a mí. No había tocado su plato, pendiente de mi reacción. Es perfecto, admití. La abuela estaría orgullosa. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Eso es lo más bonito que me han dicho desde que abrimos. Terminamos la comida hablando del restaurante, de los planes futuros, de los retos que enfrentaban. Por un momento, casi parecíamos dos socias normales discutiendo su negocio. Casi. Cuando llegó la hora de marcharme, Pilar me acompañó hasta la puerta. Había una incómoda tensión entre nosotras, como si ninguna supiera cómo despedirse. Te mantendré informada de todo, dijo finalmente. Y cumpliré mi palabra, Elena. Recuperaré tu confianza, cueste lo que cueste. Asentí, sin prometer nada. Cuida bien de nuestro restaurante. En el tren de regreso a Madrid, contemplé el paisaje mientras reflexionaba sobre los giros que había dado mi vida en apenas 3 días. Había descubierto una traición, había enfrentado a mi familia, y ahora era copropietaria de un restaurante de lujo en Barcelona. ¿Había tomado la decisión correcta? No lo sabía. Parte de mí seguía creyendo que Pilar merecía enfrentar consecuencias legales por sus acciones, pero otra parte entendía que algunas heridas solo pueden sanar desde dentro, con tiempo y esfuerzo constante. Lo único que tenía claro era que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Habíamos cruzado un puente que no tenía retorno. Ahora solo quedaba avanzar hacia territorio desconocido, con cautela, pero también con esperanza. Los meses siguientes transcurrieron en una extraña nueva normalidad. Cada semana recibía por correo electrónico los informes financieros del restaurante, meticulosamente preparados por el contable que habíamos contratado. Pilar me llamaba todos los viernes para comentarlos, conversaciones estrictamente profesionales que terminaban con un incómodo ¿cómo estás?, que ninguna de las dos sabía cómo convertir en una charla de hermanas. La verdad es que el restaurante iba sorprendentemente bien. Las reservas aumentaban cada mes, habían recibido menciones en varias revistas gastronómicas, e incluso un famoso crítico culinario les había otorgado una reseña elogiosa que atrajo a más clientes. Los números eran sólidos y las previsiones, optimistas. Una tarde de octubre, mientras revisaba el último informe en mi pequeño piso de Madrid, recibí una llamada inesperada. «Elena, soy Alberto, el chef de Mar y Cielo». Me sorprendió escucharlo. Nunca me había llamado directamente. ¿Ha pasado algo? ¿Está Pilar bien? Sí, ella está perfectamente. Me tranquilizó rápidamente. Te llamo porque... Bueno, la verdad es que necesito tu opinión sobre algo importante. Me explicó que una editorial gastronómica les había propuesto publicar un libro de recetas del restaurante. El concepto era interesante. Recuperar recetas tradicionales españolas con un toque moderno, la misma filosofía que guiaba la carta de Mar y Cielo. Tu hermana está entusiasmada con la idea, pero insiste en que tú deberías encargarte del diseño. Dice que eres la mejor diseñadora gráfica que conoce. Me quedé sin palabras.
Hacía meses que Pilar y yo apenas hablábamos de algo que no fueran números y estrategias comerciales, que hubiera recomendado mi trabajo, que confiara en mi criterio profesional. Me tomó por sorpresa. «¿Ella te pidió que me llamaras?», pregunté, aún desconfiada. «No exactamente», admitió Alberto. «Me dijo que te mencionaría la idea en vuestra próxima llamada. Pero los de la editorial tienen prisa, y pensé que sería mejor hablarlo directamente contigo». Acepté reunirme con el equipo editorial la semana siguiente en Barcelona, no solo por curiosidad profesional, sino también porque sentía una extraña necesidad de ver el restaurante de nuevo, de comprobar con mis propios ojos que todo lo que leía en los informes era cierto. El viaje a Barcelona fue diferente esta vez. No iba cargada de angustia y rabia, sino de una cautelosa expectación. Llegué al restaurante a media tarde, cuando el servicio de comidas ya había terminado y el personal se preparaba para la cena. Pilar me recibió en la puerta, visiblemente nerviosa. Llevaba el pelo más corto que la última vez, un cambio que le favorecía, haciéndola parecer mayor, más seria. «Gracias por venir», dijo, sin atreverse a abrazarme. «Alberto me contó que te llamó. Espero que no te molestara». «Está bien», respondí, entrando al local. «Me parece interesante el proyecto». El restaurante se veía aún mejor que hacía meses. Habían añadido algunos detalles decorativos, pinturas de artistas locales, nuevas lámparas de diseño, una pequeña barra de coctelería en un rincón. «Hemos hecho algunos cambios», comentó Pilar, siguiendo mi mirada. «Todos dentro del presupuesto», añadió rápidamente. «De hecho, las obras se han pagado con los beneficios extra del último trimestre». Asentí, satisfecha. Al menos en el aspecto económico, Pilar estaba demostrando ser responsable. Los editores llegaron puntuales. Eran una pareja joven pero experimentada, con varios libros gastronómicos de éxito en su catálogo. Nos explicaron su visión, un libro que no solo ofreciera recetas, sino que contara la historia detrás de cada plato, la conexión con nuestras raíces familiares, el viaje desde la cocina tradicional valenciana hasta la alta gastronomía barcelonesa. «Queremos que sea personal», explicó Laura, la editora, «que los lectores sientan la pasión y el cariño detrás de cada elaboración». Mientras hablaban, observé a Pilar. Su rostro se iluminaba al describir los platos, la filosofía del restaurante, las anécdotas con proveedores locales. Había una autenticidad en su entusiasmo que me recordó a la niña que soñaba con tener su propio restaurante algún día. Quizás esa niña seguía ahí, bajo capas de malas decisiones y errores. Después de la reunión, cuando los editores se marcharon con la promesa de enviarnos un contrato en los próximos días, Pilar me invitó a quedarme a cenar. «Hemos incluido un nuevo plato en la carta», dijo tímidamente. «Creo que te gustará». Acepté, más por curiosidad que por hambre. Me senté en la misma mesa junto a la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el mar, tiñendo el agua de naranja y oro. El nuevo plato resultó ser una reinterpretación de la fideuá que nuestra madre preparaba los domingos, pero en lugar de los tradicionales fideos, Alberto había utilizado pasta fresca hecha con tinta de calamar, creando un contraste visual espectacular con los mariscos y el azafrán. «Es increíble», admití tras el primer bocado. «Has capturado perfectamente el sabor, pero añadiendo algo completamente nuevo». Pilar sonrió, complacida. «Fue idea de Alberto, pero la receta base es la de mamá». Incluso la llamé para preguntarle exactamente qué tipo de pimentón usaba. «¿Cómo están ellos?», pregunté. Apenas había hablado con mis padres desde aquel día en el restaurante, cuando intentaron mediar entre nosotras. «Preocupados por ti y por nosotras», respondió sinceramente. «Mamá dice que nunca habíamos estado tanto tiempo sin hablar». Era cierto. Incluso durante mis años de universidad en Madrid, cuando Pilar aún vivía en Valladolid, hablábamos casi a diario. «Les he contado que el restaurante va bien, que estamos cumpliendo con los pagos del préstamo», continuó Pilar. «Pero sé que lo que realmente les importa es que volvamos a ser hermanas, no solo socias». La miré, intentando encontrar en su rostro a la Pilar manipuladora y egoísta que había usado mi identidad sin remordimientos. Pero solo veía a una mujer cansada, arrepentida, trabajando duro para reconstruir lo que había destruido. «No sé si podemos volver a lo que éramos antes», dije finalmente. «Lo sé», asintió, «pero quizás podamos construir algo nuevo, algo basado en la honestidad esta vez». Después de la cena,
Alberto nos invitó a una copa de cava para celebrar el futuro libro. Mientras brindábamos, pensé en lo extraño que era el camino que nos había llevado hasta allí. Un fraude, una traición y ahora un proyecto creativo conjunto. He estado pensando, dijo Pilar mientras nos despedíamos, que podríamos incluir en el libro la historia de cómo surgió el restaurante. ¿Te refieres a...? Sí, asintió seriamente. La verdad, cómo cometí el mayor error de mi vida, cómo casi pierdo a mi hermana por mi ambición, y cómo, a pesar de todo, me diste una segunda oportunidad que no merecía. Me quedé sin palabras. Que Pilar estuviera dispuesta a hacer pública su vergüenza, a admitir abiertamente su error, me pareció el gesto más sincero que había tenido nunca. Piénsalo, añadió al ver mi silencio. Podría ser nuestra forma de cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Esa noche, en mi habitación de hotel, no pude dormir. Pensaba en el restaurante, en el libro, en la propuesta de Pilar. ¿Estaba lista para perdonar? ¿Para convertir nuestra historia de traición en un relato público de redención? No tenía respuestas claras, pero por primera vez en meses sentí que podía mirar hacia adelante sin que el pasado pesara tanto. A la mañana siguiente, antes de regresar a Madrid, pasé por el mercado de la Boquería. Entre puestos coloridos de frutas y verduras, encontré un pequeño local que vendía cerámicas artesanales. Un plato azul con motivos marinos llamó mi atención. Sin pensarlo demasiado, lo compré y me dirigí al restaurante. Pilar estaba supervisando una entrega de pescado fresco cuando llegué. Me miró sorprendida. Pensaba que ya te habrías marchado. Le entregué el paquete sin decir nada. Lo abrió con cuidado y sus ojos se humedecieron al ver el plato. «Es precioso», murmuró. «Para el restaurante», expliqué. Pensé que podría servir para presentar algún aperitivo especial. Era un gesto pequeño, casi insignificante comparado con todo lo que había pasado entre nosotras. Pero en aquel momento, mientras Pilar sostenía el plato azul como si fuera un tesoro, sentí que algo comenzaba a sanar lentamente. «Sobre el libro», dije, «creo que tienes razón. Deberíamos contar nuestra historia, la verdadera historia». Pilar asintió, con una sonrisa tímida pero esperanzada. «Gracias», dijo simplemente. Mientras caminaba hacia la estación para tomar el tren de regreso, me sentía extrañamente ligera. El futuro seguía siendo incierto, nuestra relación aún frágil y llena de cicatrices. Pero por primera vez desde aquella llamada del banco que había cambiado todo, sentí que era posible reconstruir, no lo que teníamos antes, sino algo nuevo, quizás incluso mejor. Un año después, me encontraba en la pequeña sala de eventos del restaurante, rodeada de periodistas, críticos gastronómicos y familiares. En mis manos sostenía el primer ejemplar de Sabores de familia, un viaje desde Valencia hasta el mar y cielo. La portada, que había diseñado yo misma, mostraba una fotografía del arroz con bogavante servido en aquel plato azul que había comprado en la Boquería. «Y ahora», anunció el presentador, «nos gustaría que las hermanas Ramírez nos contaran un poco sobre el proceso creativo detrás de este maravilloso libro». Pilar y yo intercambiamos una mirada cómplice antes de subir al pequeño escenario. Habíamos ensayado este momento, pero aún así sentía un nudo en el estómago. Contar nuestra historia en público, exponer nuestras heridas y errores, seguía siendo intimidante. Este libro nació de una traición. Comenzó Pilar sin rodeos, provocando un silencio inmediato en la sala. Hace poco más de un año, cometí el mayor error de mi vida. Estaba desesperada por hacer realidad este restaurante. Y tomé una decisión terrible. Usé la identidad de mi hermana Elena para conseguir un préstamo. Se escucharon algunos murmullos sorprendidos. Nuestros padres, sentados en primera fila, se tensaron visiblemente, pero les habíamos advertido de antemano sobre lo que íbamos a contar. Cuando Elena lo descubrió, continuó Pilar, tenía todo el derecho de denunciarme, de verme enfrentar consecuencias legales por lo que había hecho. En lugar de eso, me dio algo que no merecía, una segunda oportunidad. Me pasó el micrófono, con ojos brillantes de emoción contenida. No fue una decisión fácil, admití, mirando a los asistentes. Durante mucho tiempo, sentí que perdonar era como validar lo ocurrido, pero este libro, y el proceso de crearlo juntas,
Me enseñó que perdonar no significa olvidar o justificar. Significa elegir un camino diferente al del resentimiento. Explicamos cómo el proyecto del libro había comenzado como una simple colección de recetas, pero se había transformado en un proceso terapéutico para ambas. Cada plato que incluimos tenía una historia familiar detrás, un recuerdo compartido que nos reconectaba con nuestras raíces y entre nosotras. Después de la presentación, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel con pequeñas muestras de los platos del libro, mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, Elena», dijo, abrazándome fuertemente. «De las dos, lo que habéis hecho hoy». «Vuestra abuela estaría encantada. ¿Por contar públicamente que su nieta cometió un fraude?», bromeé, intentando aligerar el momento. «Por ser valientes», corrigió mi madre, «por convertir algo tan doloroso en algo hermoso». Durante los meses que habíamos trabajado en el libro, mi relación con Pilar había evolucionado lentamente. Nuestras llamadas semanales para hablar del restaurante comenzaron a incluir anécdotas personales. Compartíamos recuerdos de nuestra infancia mientras redactábamos las historias detrás de las recetas. Volvimos juntas a Valencia para fotografiar los lugares que habían inspirado algunos platos. No fue un camino fácil. Hubo momentos de tensión, días en que la desconfianza volvía, conversaciones incómodas sobre el pasado, pero con cada página que completábamos, con cada receta que perfeccionábamos, construíamos algo nuevo entre nosotras. El restaurante, mientras tanto, prosperaba. El préstamo se estaba pagando según lo acordado, e incluso habíamos conseguido reducir el plazo inicial gracias a los buenos resultados. Pilar había demostrado ser una empresaria mucho más responsable de lo que yo esperaba, tomando decisiones sensatas y consultándome cada inversión importante. Tras la presentación del libro, cuando los últimos invitados se marcharon, nos quedamos Pilar y yo solas en el restaurante vacío. Era la primera vez que cerrábamos un día entero para un evento privado. «¿Un último vino?», propuso Pilar, señalando una botella de Priorat que había sobrado del cóctel. Asentí, ayudándola a recoger algunas copas abandonadas. Nos sentamos en la terraza, contemplando el mar en silencio, disfrutando del vino y de la tranquilidad después del ajetreo del día. «¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y jugábamos a tener un restaurante en el jardín?», preguntó Pilar de repente. Sonreí ante el recuerdo. Usábamos hojas como billetes y piedras como monedas. «Y tú siempre querías ser la cajera, nunca la cocinera», añadió ella, riendo. «Porque tú siempre quemabas la comida imaginaria», respondí, contagiada por su risa. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus propios recuerdos. «A veces me pregunto», dijo Pilar finalmente, «¿qué habría pasado si simplemente te hubiera pedido ayuda desde el principio? Si hubiera sido honesta sobre mis dificultades para conseguir financiación». Era una pregunta que yo también me había hecho muchas veces. «No lo sé», admití. «Quizás te habría dicho que no, o quizás habríamos encontrado otra solución juntas». «Lo siento», dijo por enésima vez en el último año. «Sé que lo he dicho 1000 veces, pero nunca será suficiente. Ya no necesito más disculpas», respondí sinceramente. «Lo que necesito, lo que ambas necesitamos, es seguir adelante». El teléfono de Pilar sonó, interrumpiendo el momento. Era Alberto, que llamaba para felicitarnos por el éxito de la presentación y para comentar que ya había recibido 3 ofertas de otros restaurantes para colaborar tras ver el libro. «Parece que hemos creado algo especial», comentó Pilar después de colgar. «Lo hemos hecho», asentí, y sabía que me refería tanto al libro como a nuestra renovada relación. En los días siguientes, las ventas del libro superaron todas nuestras expectativas. Las críticas eran entusiastas, destacando no solo las recetas, sino también la honestidad con la que habíamos compartido nuestra historia. Recibimos invitaciones para presentarlo en otras ciudades, para participar en programas de cocina, incluso para dar charlas sobre emprendimiento y segundas oportunidades. Un mes después de la presentación, recibí una llamada inesperada. Era una editorial de Madrid interesada en que diseñara más libros de cocina. Habían quedado impresionados con mi trabajo en Sabores de Familia y querían ofrecerme un contrato para toda su colección gastronómica. «¿Vas a aceptarlo?», preguntó Pilar cuando la llamé para contárselo. «Estoy pensando en ello», respondí. «Sería un cambio interesante en mi carrera». «Deberías hacerlo»,
dijo con entusiasmo. Eres increíblemente talentosa, Elena. Su apoyo sincero me conmovió. Durante años, nuestra relación había estado marcada por la competencia silenciosa, por la sensación de que cada logro de una sombreaba a la otra. Ahora, por primera vez, sentía que podíamos celebrar genuinamente los éxitos de la otra. 2 semanas más tarde, mientras firmaba el contrato con la editorial en Madrid, recibí un mensaje de Pilar. Felicidades por el nuevo proyecto. Para celebrarlo, he reservado mesa para nosotras en el Cellar de Can Roca este fin de semana. Solo si puedes, claro. El Cellar de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo en Girona, un lugar al que ambas siempre habíamos soñado ir. Sonreí ante el gesto, sintiendo una calidez familiar que había echado de menos durante mucho tiempo. Cuenta conmigo, respondí. Mientras guardaba el teléfono, pensé en el extraño camino que nos había llevado hasta este punto. Una llamada telefónica que anunciaba un fraude, una traición que amenazaba con destruir nuestra relación para siempre, y luego, lentamente, dolorosamente, la reconstrucción de algo que creía perdido. No éramos las mismas hermanas de antes. Las heridas habían dejado cicatrices que probablemente nunca desaparecerían del todo, pero habíamos encontrado una forma de avanzar, de construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y la honestidad. El préstamo seguía pagándose, mes a mes. El restaurante prosperaba. El libro se vendía bien. Pero lo más valioso que habíamos recuperado no podía medirse en euros ni cuantificarse en informes financieros. Era esa conexión que, a pesar de haber estado a punto de romperse para siempre, había demostrado ser más fuerte y más resiliente de lo que jamás imaginé. Mientras miraba por la ventana de mi oficina hacia las calles de Madrid, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. El futuro era incierto, como siempre, pero ya no lo temía. Había aprendido que incluso de las peores traiciones pueden hacer algo valioso, si se tiene el coraje de perdonar y la voluntad de reconstruir.